Vale. Quiero tocar también el tema de la sexualidad, porque bueno, el sexo juega un papel importante y siempre se ha especulado mucho sobre la condición de Hitler, si era homosexual. Sobre Stalin lo desconozco, a mí por lo menos lo que me ha llegado y un poco hablando con gente, ¿no? Lo de la sobrina, que ya lo hemos comentado antes, pero también lo de que Hitler pues, podría ser bisexual, homosexual, lo demás. ¿Esto es una especulación o verdaderamente lo fue? Es una especulación sin mayor base. Vale. Hitler probablemente era asexual. Vale. Seguramente lo era de forma natural y en cualquier caso él reforzó esa tendencia de un modo, yo diría que consciente y voluntario. Por lo que sabemos, y antes comentábamos la cuestión de su condición monárquica, ¿no? Sí. Por lo que sabemos, tenía una cierta anormalidad sexual física, de carácter fisiológico. No se le conocían relaciones con nadie, con mujeres, jamás manifestó la más mínima atracción por ningún hombre, eso no tiene absolutamente ninguna base, aunque hubo un profesor de Hamburgo, Lothar Machtan, que hace unos 20 años sacó un libro sobre la presunta homosexualidad de Hitler. No tiene realmente ninguna base ni se ha continuado por ahí. Vale. Gran cosa la investigación. Pero yo diría que sí, que Hitler era tactófobo, que era asexual. Hay una parte de la población que no tiene interés por el sexo. A los que sí lo tenemos, pues nos resulta un poco exótico, claro. pero existe. O sea, es una parte, y no una parte marginal, una parte apreciable de la población que no se siente atraída por la cuestión sexual. Bueno, hay gente a la que le gusta más comer que a otros, o más beber que a otros, no tiene nada de particular. Y Hitler probablemente tenía esa tendencia natural de entrada, pero luego además la reforzó de modo ideológico. Como hemos dicho antes, los grandes teóricos del nacionalismo alemán, del pangermanismo y del antisemitismo incorporaban además otras cuestiones. Von Schonerer, por ejemplo, la cuestión del vegetarianismo y del antialcoholismo, y también de mantener la pureza, digamos, en cuanto a no beber y otras actividades. El vegetarianismo estaba relacionado, lo hemos comentado antes, lógicamente con no comer carne, porque la carne se relaciona con la testosterona y en consecuencia con la actividad sexual. Por tanto, era un rechazo del mantenimiento de la actividad sexual. Von Schonerer tiene textos en los que dice que si no estuviéramos preocupados por nuestras relaciones con las mujeres, cuánto más habría avanzado la humanidad, porque podríamos dedicar nuestras fuerzas, nuestros esfuerzos y tal a avanzar, a progresar, en fin, a conocer y a todo este tipo de cosas. Y es algo que, bueno, es algo que piensa no solamente von Schonerer o Hitler, sino que piensa mucha gente, ¿no? Y que está ahí. Y que tiene una relación, ellos pensaban además, ese gasto, digamos, de energía que supone no solamente el acto sexual en sí, sino también todo el cortejo y todo el esfuerzo que representa, sobre todo durante una época en la vida de los hombres, que además es la época en la cual pues, el hombre es más dinámico, más productivo, tiene más fuerza, tiene más energía. Bueno, pues todo eso hay que encauzarlo, en lugar de perder el tiempo con esas cosas, hay que encauzarlo, claro, hacia otras actividades que pueden ser la lucha, el combate, aprender, lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que ahí había una decisión, estoy convencido que había una decisión consciente y voluntaria por parte de Hitler en cuanto al vegetarianismo y en cuanto a todo ese tipo de cosas. Creo, por tanto, por eso y por muchas más cosas, que Hitler era como digo, tenía asexual, por decirlo de alguna manera, tenía muy poco interés en el sexo. Además, era notoriamente tactófobo, es decir, no le gustaba tener contacto físico con las personas. Vale. No es que lo rehuyera absolutamente, pero no le gustaba, y eso también consta y es bastante visible en su biografía. Y eso también nos indica un poco por dónde van los tiros, por decirlo así. Una persona a la que no le gusta el contacto, pues lógicamente no puede tener una gran pasión por la sexualidad. Además, en el pangermanismo, en todos estos grupos, lo que luego se llamaban los grupos völkisch, ¿no? Populistas, podríamos decir, sí, aunque no significa exactamente lo mismo que hoy, pero más o menos. Había ese tipo de convicciones acerca del vegetarianismo y acerca de la necesidad de preservarse de esas pasiones sexuales desmedidas y tal, estaban
estaban muy presentes. Había grupos de estos que a lo mejor eran también nudistas, que trataban de pues absorber la vitamina D del sol, en fin, todas esas cosas, que el sol daba fuerzas, aunque ellos no lo plantearan en esos términos. En fin, todo ese tipo de cosas era bastante habitual y bastante normal. No era algo tampoco específico de Hitler. Lo que se le conoce son relaciones distantes con las mujeres. En cualquier caso, tuvo una auténtica corte de mujeres que le perseguían, literalmente, algunas, por ejemplo, como el caso de Unity Mitford, que era una británica, hija de un lord británico que se hizo seguidora acérrima de Hitler, hasta tal punto que cuando Gran Bretaña le declara la guerra a Alemania el 3 de septiembre de 1939, ella estaba en Múnich, se pega un tiro en la cabeza, en el jardín de los ingleses, por cierto, conocido, de Múnich. Se pega un tiro en la cabeza, no se suicidó, o sea, no murió, no consumó el suicidio, hubo que evacuarla vía Suiza. Hostia. Y vivió como unos 8 o 10 años más, 1947 me suena, una cosa así, pero ya con la conciencia de sí misma disminuida porque había perdido masa encefálica, etc. Bueno, esta era una mujer que absolutamente apasionada por Hitler, y era una mujer muy atractiva, a decirle todo el mundo, por su apariencia física y por su personalidad. Es decir, si Hitler hubiera querido algo, pues hubiera, lógicamente, a lo mejor tirado por ese lado, ¿no? Claro. No tuvo nunca una intención demasiado explícita con las mujeres. Con Eva Braun, tampoco hay seguridad. Es verdad que su criado, Linge, declaró que dormían juntos, que él no sabe lo que harían o no, pero que Eva y Adolf dormían juntos. Eso, y es posible que sea verdad, y es posible que tuvieran también alguna relación sexual, no digo que no, pero que no era algo que le interesase excesivamente a Hitler, eso es seguro, y que durante la mayor parte de su vida, con mucho, no tuvo relaciones sexuales, seguro. Se casó con Eva Braun, pero se casó con Eva Braun fundamentalmente para recompensarla por su lealtad. Se casó el día anterior a su suicidio, el 29 de abril de 1945. Se suicidó el día 30. Se casó con ella, y es explicable. Y yo creo que merece la pena explicarlo. Se casa con ella en un contexto en el cual se está derrumbando todo. Berlín está cercado por los soviéticos están ya dentro de Berlín, las bombas caen en los jardines de la Cancillería, o sea, queda muy poco tiempo, y con anterioridad Hitler le había pedido a Eva que se marchase a Baviera para ponerse a salvo, y ella se negó a irse, manifestando de esa manera su voluntad de permanecer con Hitler hasta el final. Mientras tanto, todo alrededor de Hitler son o parecen traiciones. Himmler está pactando con los aliados occidentales a espaldas de Hitler. Himmler pasaba por ser el fidelísimo del régimen. De hecho, digamos que el lema de las SS era: mi honor se llama fidelidad, mi honor es la fidelidad. Y resulta que había traicionado. Goering es acusado también, aunque de forma falsa, pero es acusado de traidor, porque quien maneja los hilos en ese momento en el búnker, bueno, en ese momento y desde siempre, desde hacía 4 años, era Martin Bormann, y Bormann hizo pasar un telegrama que envió Goering como una traición, cuando no lo era. Pero el caso es que para Hitler, en la creencia de Hitler sí lo era, para Hitler sí lo era, aunque estuviera engañado, pero él creía que lo era. Por tanto, le había traicionado Himmler, le había traicionado Goering. Goering era el lugarteniente de Hitler, es decir, en caso de muerte era él quien tenía que sucederle. Vale. Por tanto, se podía esperar cualquier cosa menos la traición. Claro. Luego, además, había pasado el caso de Fegelein, que era un general de las SS que se había casado con Gretel Braun, con la hermana de Eva Braun. Y eso para él era... Y se había casado con él y pasaba por ser también un fidelísimo a Hitler, y sin embargo en los últimos días había desaparecido. Se había deshecho de su uniforme, se había vestido de civil y se había ido, a emborracharse a un apartamento con mujeres y tal y cual. Fue capturado, por cierto, y fue fusilado, claro. Aunque estuviera casado. ¿En el caso de Goering también fue fusilado? No, Goering sobrevivió a la guerra. Goering es enjuiciado en Nuremberg. Se entregó a los norteamericanos. En medio de todo aquello, en medio además de la muerte de Mussolini, de la que tuvieron noticia, Mussolini fue asesinado el 28 de abril del 45 y tuvieron noticia en el búnker de Berlín, en medio de ese panorama y de tanta traición, pues de repente Eva Braun dice que se queda, que ella no se va a Baviera, no quiere salvar la vida. Entonces Hitler decide recompensarla con el matrimonio. De alguna manera, lo que Eva Braun estaba esperando, y para ella, desde luego, fue una compensación de su devoción por Hitler. O sea que
quiero decir, toda esta historia no tiene que ver exactamente con, digamos, de forma directa con la actividad sexual de Hitler, Vale. porque no parece que fuera tampoco muy activo en el caso de Eva Braun, ni muchísimo menos. Yo creo que era rotundamente asexual en términos genéricos. Y el caso de Stalin es muy diferente. Stalin sí era un mujeriego, Stalin se casó 2 veces. Los matrimonios de Stalin fueron muy problemáticos los dos. En el primero, con Ekaterina, para él fue el final de una fase de su vida. Él estaba absolutamente enamorado de ella, la quería con locura. Cuando ella muere, digamos, la sensación, los sentimientos de Stalin se desbordaron sobre el ataúd y, en fin, protagonizó una escena verdaderamente terrible, emotiva, ¿no? Y bueno, llegó a pronunciar una frase: hoy han muerto en mí todos los sentimientos humanos que me quedaban. Con eso está todo dicho. Claro. Y luego se casó otra vez con Nadezhda, que era una mujer muy entusiasta, una activista del partido, que también le quería mucho, etcétera. Una mujer muy honesta, una mujer muy honrada. Ella siempre ocultó que estaba casada con Stalin, en la medida en la que se podía ocultar. Trabajaba sin que sus compañeros supieran que era la mujer de Stalin. O sea, quiero decir que verdaderamente era una persona que se lo creía de verdad, y precisamente por creérselo se decepcionó de muchas de las cosas que estaban pasando bajo el stalinismo en la Unión Soviética al tiempo que el ascenso de su marido, ¿no? Claro. Nadezhda se suicidó, se pegó un tiro después de una cena en la cual Stalin se burló de ella. Stalin la trataba mal, no físicamente, pero la trataba mal de palabra, y le hacía objeto de sus burlas en muchos casos y tal. Yeah. Y en una cena donde parece que le tiró algo a la cara delante de todo el mundo, no sabe si fue un trozo de naranja o algo parecido, ella, ya pues harta de las burlas, ¿no? Y de las mofas de Joseph, de su marido, se levantó, se fue con una amiga y apareció luego con un tiro en la cabeza, y no cabe duda de que se había suicidado. Ahí sí que no hubo, en fin, dudas de que hubiera podido ser Stalin o algo así, ni mucho menos, pero en fin, se terminó así, y también fue verdaderamente terrible para Stalin. Tuvo relaciones con otras mujeres, las tenía y las había tenido ocasionalmente, y al comienzo de la Segunda Guerra Mundial se sabe que tenía relaciones con una mujer que trabajaba en su casa. Por cierto, Hitler no tuvo hijos, digo porque no lo hemos dicho, claro, no tuvo hijos, y Stalin tuvo 3 hijos a lo largo de su vida. Yakov, que fue el primero, con su primera mujer. Yakov murió en el cautiverio alemán durante la Segunda Guerra Mundial en 1943, fue apresado 2 años antes, y Stalin no quiso hacer ningún movimiento para liberarle. Dijo que era un soldado ruso más y que no era más que nadie, y no quiso, como digo, hacer nada por él, y al final no se sabe muy bien cómo. Se dice que él se arrojó contra las alambradas de los alemanes, y en una zona en la que no se podía pasar, porque lógicamente, digamos, si hubiera sido una ruta, te disparaban porque hubiera sido para escapar, pero no era su propósito escapar, al parecer, sino que lo mataran. Bueno, y luego tuvo 2 hijos más, Svetlana, hija, claro, y Vasily. Vasily fue alcohólico, llegó a general de las Fuerzas Aéreas, mientras su padre era quien fue adulado por todo el mundo de una manera verdaderamente nauseabunda. Y cuando su padre dejó de ser quien fue, porque murió, en marzo del 53, Vasily fue apartado y fue execrado por todos aquellos que antes le habían adulado de una manera tan absolutamente repugnante, pues ahora la misma repugnancia en el rechazo que tuvo que sufrir. Murió absolutamente alcoholizado y olvidado de todos. Svetlana, su hija, también protagonizó episodios muy controvertidos. Stalin la quería muchísimo, a su hija, muchísimo. Entre otras cosas, él decía: porque me recuerdas mucho a mi madre. Y terminó marchándose mucho después de la muerte de su padre, a mediados de los años 60, año 67, si no recuerdo mal. Terminó marchándose a Estados Unidos. Imagínate, la hija de Stalin pide asilo en los Estados Unidos. 1967, creo recordar. Y luego ya vivió allí, bueno, se convirtió al cristianismo, luego se fue medio con una secta, luego hizo cosas muy, muy raras la pobre Svetlana. Lo había pasado muy mal con su padre, pues su padre le fiscalizaba a los novios que tenía, la gente con la que se relacionaba, etcétera, como hemos contado un poco antes, ¿no?
Murió, no recuerdo la fecha, pero puede que haga 10 años, una cosa así. O sea, no, Joder, o sea, hace poco. no hace mucho, no.